hospitales que dedicarlo a subsidios de desempleo. O a planes similares a las infraestructuras, el conocido como Plan E, de muy dudosa rentabilidad. No es lo mismo, es decir, un gasto público o las políticas de inversión pública lo que pretenden es generar economías de encadenamiento, que se llama. Es decir, oye, hay un pueblo aislado, bueno, pues yo construyo una carretera, un ferrocarril, un hospital, un colegio para que esa comarca o ese pueblo tenga un desarrollo económico. No es lo mismo que yo subvencione, por ejemplo, el ticket del transporte a todos los trabajadores a ese pueblo, pudiéndose la carretera, ¿no? Entonces, porque uno va a fondo perdido y otro no. Si lo llevásemos a la economía doméstica, es bueno pedir un préstamo e inevitable para comprarse una casa, pero no es bueno pedir un préstamo para ir al cine con la familia. Claro. Ten en cuenta, César, que el ejemplo de la casa es un ejemplo paradigmático. Es decir, yo prefiero, o la típica comparación que se suele hacer entre vivir de alquiler y comprar la casa, ¿no? El vivir de alquiler tiene el estigma de que, entre muchas comillas, uno tira el dinero, ¿verdad? Y cuando yo pago la hipoteca, pues al fin y al cabo, transcurridos los 25, 30, 35 años, al fin y al cabo tengo algo que es una casa, que es un ladrillo, que en sí misma tiene una riqueza. Bien, podríamos hacer esa analogía con el gasto público y la inversión pública. Sí, podríamos. Entonces, lo que tenemos que analizar para saber si un presupuesto es bueno o malo, además del nivel de endeudamiento, se denomina, es saber en qué nos gastamos ese dinero. Sí, las partidas son muy importantes. Por ejemplo, el gobierno ha anunciado un segundo plan E de menor cuantía, pero que no va a ir dirigido a la creación de infraestructuras, carreteras, colegios, como el primer plan E. Va a ir dirigido, creo, si no me equivoco, a equipamiento, a equipos informáticos, material fungible, en fin, a otras cosas que alguien tendría que explicarnos cuál es el beneficio de este gasto. Claro. Bueno, mi percepción personal es que es de dudosa rentabilidad. Ya ese primer plan E de los 8.000 millones de euros, que el gobierno actual dice que creó 400.000 empleos, que yo no sé qué cálculo han hecho para llegar a esa cantidad. Este es efectivamente el segundo plan E, que se anuncia de una cuantía de 5.000 millones de euros. Creo que prevé la creación de 200.000 puestos de trabajo. No conozco exactamente a qué partidas en concreto se va a destinar, pero si es similar al primer plan E, yo dudo mucho de su utilidad. Es decir, yo insisto, no es lo mismo levantar una acera, volverla a hacer bien, ¿no? O levantar una calle para volverla a repavimentar que construir una autopista o construir una carretera. La economía es eficiente si yo dedico los recursos escasos, que son los recursos que maneja un gobierno, ¿no?, derivados de nuestros impuestos, a la financiación de proyectos rentables. Lo que no puede ser es que yo dedique los recursos que he captado de los contribuyentes, los impuestos, a proyectos no rentables, porque ahí lo que se está produciendo es un despilfarro de recursos. Parte de los recursos, parte del dinero del presupuesto va a pagar a los empleados, a las personas que trabajan para los gobiernos. Ese porcentaje ha ido aumentando a lo largo de los últimos años. Podríamos escuchar a alguien que nos dijese, hombre, sería ideal que el gobierno pudiese contratar a todos sus ciudadanos y así todo el mundo tendría un trabajo y lo pagaría el Estado, ¿no? Perdona, no sé quién lo pagaría. Los mismos contratados son los que pagan los impuestos, ¿no? Entonces, eso nos lleva a una posición de pensar que es bueno o no es tan bueno que un gobierno o un Estado tenga tantas personas a su cargo. No es en absoluto bueno, y me explico. Para que se hagan una idea los televidentes, el 20% del presupuesto total, o del proyecto de presupuestos todavía, para el ejercicio 2010, dedica un 20% de los recursos, un 20%, es decir, 1 de cada 5 euros, al pago de las nóminas de los funcionarios. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Si calculamos, volviendo a la pregunta de las infraestructuras, las carreteras, ¿no? Si comparamos lo que gastamos en nóminas de los funcionarios frente a la inversión real y lo ponemos en relación a ambas partidas, el cociente nos sale una relación 1:3. Es decir, por cada euro que yo invierto en infraestructuras, dedico 3 euros a pagar la nómina de los funcionarios. Por tanto, bueno, creo que es un por cada euro que invertimos en infraestructuras, en hacer puertos, aeropuertos, carreteras, gastamos 3 en pagar al funcionario. El dato exacto es 20% masa salarial, 9,3% inversiones reales. Que alguien podría decir, hombre, pero los funcionarios son necesarios porque alguien tiene que hacer el trabajo para el Estado. Bueno, hace escasamente 3 días hemos conocido un informe que ha publicado el Instituto de la Empresa Familiar en Canarias, que dice que el coste de un empleado público frente al mismo un puesto equivalente al sector privado, el coste, decía, es un 22% superior. Pero por contra, y esta es una muy mala noticia,
ofrece una productividad de un 44% inferior. Bien. Es un 20% más caro y trabaja un 40% menos. Produce, en términos reales, es menos efectivo, su trabajo un 40% menos. Bien, esta divergencia, que es del 66%, alguien la tiene que pagar. De hecho, ¿quién la está pagando? Nosotros, los contribuyentes. Bien, por otra parte, si vemos la trayectoria de incremento de funcionarios o de evolución de masa salarial dedicada a la masa funcionarial, en los últimos 8 años vemos que el aumento ha sido del 59%. 59%. Bien, yo invito a los televidentes a que comparen eso con la evolución, por ejemplo, del Producto Interior Bruto español. O lo comparen con, por ejemplo... Que no ha aumentado un 59%. No, por supuesto. Lo comparen, por ejemplo, con una economía como la alemana, que es la primera economía de Europa, con la que últimamente somos muy aficionados a comparar, pues compararíamos ese 59,2% con un incremento del 3,3%. ¿De ellos? ¿En el mismo periodo? En el mismo periodo. ¿En cuántos años? En 8 años. En 8 los años, últimos 8 años. En 8 años, los alemanes han aumentado un 3,5% el número de funcionarios, el gasto en funcionarios. Y nosotros en 8 años hemos aumentado un 59. 9,2%. Es demoledor. Demoledor. ¿No? Sí, sí. Además, tengan en cuenta que la masa salarial o el número de funcionarios entre Alemania y España es equivalente. Son más o menos los mismos. Solo que Alemania tiene una riqueza que más que duplica la española y tiene una población más que duplica la española. ¿En números absolutos de funcionarios se refiere? Sí, sí. O sea, ellos también tienen una población casi el doble, claro. ¿no? 80 millones frente a 42 millones reconocidos. Entonces, y estamos hablando de aproximadamente 3,2 millones de funcionarios en España frente a 3.300.000 funcionarios en Alemania. ¿En esos datos de funcionarios estamos contando todos los funcionarios? De las administraciones. ¿De las 3 administraciones? Sí. De las 4. Local, autonómica. Local, autonómica y Correcto. Nacional. Correcto. Curioso. Me gustaría romper alguna lanza o desmitificar algunas cosas cuando escuchamos a nuestros queridos políticos usando el lenguaje y hablando de algunos términos económicos. Alguna vez hemos tenido la oportunidad de hablarlo, no en antena, y ahí me gustaría trasladarlo a nuestros telespectadores, porque hacen un uso un poco perverso, no sé si a veces con mala intención o a veces por puro desconocimiento, pero nuestros políticos también hablan mucho de economía y usan el lenguaje de algunas maneras, de algunas ocasiones de forma muy confusa y mal empleado, ¿verdad? Cierto. Pónganos algún ejemplo, por favor. Bueno, podemos poner muchos ejemplos. No sé si obedecen a una cuestión de desinformación o de no formación económica u obedece a una cuestión intencionada. Eso lo voy a dejar para que nuestros televidentes lo decidan, ¿no? Pero es cierto. A veces nosotros que nos dedicamos al mundillo económico y somos economistas, pues a veces nos ríe un poco el oído cuando oímos o escuchamos cómo emplean determinados términos económicos, ¿no? Quizás el más habitual últimamente, dado que estamos en la época de presupuestos, es el famoso presión fiscal, ¿no? O sea, hay